Gracias a todos por venir y por el interés. Hoy vamos a hablar sobre sostenibilidad cultural. Calculo que todos están acá porque venían a eso y si no, quédense que los puede sorprender igual. Yo tengo el placer, debo decir, de moderar a todas estas mujeres, que la verdad no suele ser lo normal en los eventos, ¿no? Que los paneles estén liderados o en su totalidad por mujeres, y hoy lo es, y son además mujeres que vienen trabajando mucho en promover la sostenibilidad en los diferentes ámbitos y por sobre todo en lo que es el diseño. Mi nombre es Thais Lara, yo soy periodista especializada en temas de ambiente y de cambio climático. Trabajo en diferentes medios de comunicación con el diario desafío de poder hablar de estos temas en un país donde la economía y el fútbol, ¿no?, siempre es más importante. Y en relación con eso, como una breve introducción, hoy cuando estaba pensando, ¿no?, qué podía llegar a decir antes de pasar a escuchar a estas mujeres, me puse a pensar en cuáles fueron las últimas noticias que estos días y que la semana pasada yo estuve informando en televisión y en los diferentes medios, y la gran mayoría tienen que ver con justamente el estado de alarma en el que nos encontramos por un lado, en donde ustedes habrán podido escuchar o leer, ¿no?, que ya la ciencia ha hablado respecto de los efectos de lo que son nuestras actividades y el momento crucial que nos encontramos, en donde seguramente lo han escuchado mucho esta frase que les puede parecer cliché, pero que es cierto, que somos la última generación que realmente puede revertir la situación. ¿Y por qué me pareció importante traer esto? Porque definitivamente es un momento que nos necesita para lo que es la acción, ¿sí?, sobre todo frente a lo que son los efectos del cambio climático, y eso implica justamente promover el desarrollo sostenible, pero me parece que lo interesante es cómo va a ser esa acción desde el punto de vista de que llegue a todos los sectores, de que sea realmente inclusiva, de que sea justa y de que sea equitativa. Porque a veces cuando empezamos a ver las soluciones en la acción, parece que solo llega para algunos y no para todos, parece que no es inclusiva. Entonces me parece que en este momento crucial, en donde tenemos la posibilidad, la oportunidad y al mismo tiempo la responsabilidad, de lo que hoy vamos a hablar es de cómo ya se está actuando, pero cómo hacer para que realmente esa acción alcance, ¿no?, para que el desarrollo sostenible realmente, me parece, que sea para todos, y como dice el lema de este año de Naciones Unidas, para no dejar a nadie atrás. Así que, dicho esto, de nuevo quiero agradecer a ustedes por el interés, a la Universidad de Palermo por recibirnos y sobre todo a Alejandra Gawi, que fue quien nos convocó a nosotras, que no es una tarea fácil, ¿no?, que coordinar muchas agendas un mismo día en un mismo horario, así que gracias. Voy a pasar a presentarlas, ¿sí?, para quienes no las conocen a ellas y para que tengan un poco de... Es difícil, les digo, cuando hay que presentar a mujeres que vienen haciendo tanto, así que voy a tomar un poco lo más destacado de cada una de ellas. A mi derecha me acompañan Susi Inés Belonol, contadora y abogada de la UBA, máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, premio extraordinario de doctorado 2011-2012 y co-coordinadora del primer libro en español Derecho y Moda 2016 y el primer libro en portugués, que no me animo a pronunciar, del 2017. Le sigue Brenda Svesta, licenciada en Comunicación Social de la Universidad FASTA, ciudadana con propósito por elección, viajera por pasión, emprendedora por vocación. Así misma ella se definió y lo quise respetar. Hoy trabaja como asesora y gestora en comunicación estratégica para organizaciones y proyectos sostenibles y de tercer impacto en WOW Ideas con Impacto. Alejandra Gawi, que no sé si necesita, ¿no?, presentación, todos los que estamos vinculados con sostenibilidad la conocemos. Es artista plástica, emprendedora especializada en diseño sustentable, creadora y diseñadora de la marca Cosecha Vintage, cuyas prendas son fabricadas con scrap, es decir, con descarte de medias de nylon y fibras naturales, especialista en upcycling. A través del diseño de sus prendas desea transmitir conciencia ecológica y social, diseñar, fabricar, producir sin olvidar las consecuencias de lo que hacemos. Su marca Cosecha Vintage produce diseños con valores para un mundo sustentable. En el 2018 fundó una asociación civil sin fines de lucro, la primera asociación Moda Sostenible Argentina,
junto a su hija y la artista visual Rosa Woodwick y un grupo de colaboradores. El objetivo de la asociación, que esto creo que es una de las cosas más importantes, es generar una red de contención para diseñadores, marcas, emprendedores, artesanos, productores y proveedores cuyos proyectos se encuentran en concordancia con el paradigma de la sostenibilidad. Si no la siguen todavía en las redes sociales, en el break o después, es bueno que busquen también a la asociación. Belén Murphy le sigue, presidenta de la Fundación Mediapila, directora ejecutiva precisamente en esa fundación, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Roxana Amarilla, por otra parte, comunicadora social con experiencia en gestión cultural. Desde 2011 se encuentra al frente del mercado de artesanías tradicionales de la Argentina, conocido como MATRA, vicepresidenta del Consejo Mundial de Artesanías de la región latinoamericana y curadora independiente. Y por último, a quien conocí, debo confesar, porque este mundo es muy chico de la sostenibilidad y nos conocemos cuando empecé yo, cuando estaba estudiando todavía, que nos unió ahí Radio UBA, así que fíjense cómo volvemos después de muchos años a estar en un mismo lugar. María Eugenia Maurelio, graduada de Ciencias de Comunicación Social y del posgrado de Sociología del Diseño de la Universidad de Buenos Aires, periodista especializada en moda y cultura, trabajó en radio, televisión y prensa gráfica. Hoy escribe en el diario La Nación, la revista Viva y en su propia web, lamodadice.com, y da el taller de periodismo y moda en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Recomiendo seguirlas a todas en las diferentes redes sociales, obviamente, etiquetarlas si sacan fotos y demás. Pero bueno, como decía en un principio, hoy lo que nos convoca es hablar de sostenibilidad cultural y Susi nos va a poder dar una introducción sobre todo de a qué nos referimos cuando hablamos de este tema y sobre todo por qué es importante. ¿Podemos usar este o Sí. me escuchan? ¿Sí? ¿Me dicen si ven bien el power? ¿Sí? ¿Lo pueden ver todos? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, primero de todo agradecer a la Universidad de Palermo. Ayer tuvimos la presentación de todas las actividades y realmente a uno lo conmueve que el mundo del diseño tenga un espacio en América Latina para poder unir toda la experiencia creativa y poder unos a otros compartir las experiencias. Como dijo Thais, agradecer a Alejandra Gougi que nos unió a todas y en realidad nos transmitió esta locura que ella tiene por la sostenibilidad y nos comprometimos de alguna manera a acompañarla. Como decía Thais, yo trataré en un principio de ver de qué vamos a hablar hoy, de la sostenibilidad cultural. Cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente pensamos en la Asociación Moda Sostenible de la Argentina. También pensamos la primera vez que apareció esta palabra en 1987, cuando Naciones Unidas decide armar un equipo presidido por una mujer, la ex ministra sueca Gro Harlem Brundtland. El informe se denomina Brundtland como su apellido, lo pueden buscar. Y en realidad Naciones Unidas pedía tres cosas. Primero, analizar. Segundo, criticar. Y tercero, replantear el desarrollo sostenible. Y la base de esta comunicación de Naciones Unidas en realidad nos dice que tenemos que satisfacer nuestras necesidades, pero como decía Thais, pensar en que también deben satisfacer sus necesidades las generaciones futuras. Y cuando hablamos de sostenibilidad, por lo menos nos referimos a tres aspectos. El primero, un aspecto económico. No podemos ser sostenible si no podemos, por lo menos, mantenernos. Lo segundo, y es a lo que Thais se dedica, es la sostenibilidad
ambiental. Y tercero, la sostenibilidad social. Y allí estamos aquí, dentro de lo social, encontramos a la cultura. ¿Y qué es la cultura, en definitiva? La cultura es ese conjunto de valores, de creatividad, de espiritualidad objetivada, como dice el sociólogo alemán dedicado a las tendencias, George Simmel. Este conjunto que la cultura provee tiene dentro conocimientos, conductas, técnicas, objetos, usos, pero por sobre todo, como dije antes, valores. Valores que se comparten entre las personas, que le dan una fuerza y un significado particular. ¿Y quién desarrolla estos valores? Sin duda alguna, una comunidad. Un grupo de personas que cree y comparte determinadas cosas. Por lo cual la cultura resulta una manifestación colectiva. Son personas que tienen un pasado común, que tienen una lengua en común, que tienen una región geográfica, un ecosistema que los determina, una memoria, intereses y necesidades que son comunes. Esto que comparten de alguna manera los diferencia de otros. Tienen una identidad. Y también tienen una identidad que se diferencia de otras comunidades. Cada uno tiene sus particularidades y las podemos detectar. El año pasado, cuando abrí el Congreso de Diseño Sostenible en Medellín, una diseñadora que había sido invitada, una diseñadora americana, decía: yo me doy cuenta quién es colombiano o no, cómo se viste. Y acá podemos encontrar que cada comunidad tiene su diferencia, pero dentro de la comunidad también hay una identidad particular. Esto que nos forma, que con la colaboración de cada uno, de cada creador con otro, lo hace diferente, da un sello particular. Y la comunidad destaca, por ejemplo, un diseñador como nuestra invitada de honor de hoy. Y en realidad la inspiración tiene que ver con esta colaboración, con este intercambio de unos a otros dentro de la sociedad. Y estos individuos producen bienes culturales que tienen características particulares. Son resultado de una actividad creativa. Claramente aquí encontramos a los diseñadores. Se transmiten de generación en generación. Piensen en los orfebres del siglo XV, donde invitaban a los jóvenes a enseñarle cómo trabajar los materiales. Los gremios que fueron poco a poco haciendo que cada uno de los artesanos pudiera transmitir a otros sus conocimientos. Reflejan además estos bienes, como decía antes, una identidad social. Mi maestra de primer grado me decía que uno era un pedacito de todos los maestros que pasaron por las aulas y que uno escuchó. Y creo que es así. Murió el año pasado a los 104 años. Y son recreados en forma permanente. Los jóvenes tienen, cuando reciben esta transmisión, generalmente la ambición de poner su detalle, de poner su sello, de poner su impronta. Estas características, lamentablemente, a lo largo del tiempo y particularmente desde 1980,
donde el comercio mundial hizo que las artesanías estuvieran a la mano de todos, empezó a tener algunos inconvenientes. Por lo pronto, algunas apropiaciones indebidas y, diría yo, hasta ofensivas. La Corte australiana resolvió hace casi 30 años la apropiación indebida de pinturas de unas comunidades en alfombras, en este caso, el caso Milpurruru con Endoform, y decidió la Corte que era efectivamente propiedad de las comunidades y que era ofensiva porque había un ritual especial para poder llegar a hacer esas pinturas. En la moda, por lo menos, y en las últimas semanas, hemos tenido algunos casos dudosos. Carolina Herrera, con México, Kim Kardashian, con el kimono, y en ambos casos los países se hicieron cargo de defender sus culturas. En el primer caso de México, en el segundo caso el mayor, el intendente de Kioto, mandó una carta a Kim. Kioto es el lugar de Japón tradicional donde se fabrican los kimonos. La invitó a que fuera a Japón y entendiera de alguna manera la formalidad, el tiempo, la dedicación, la cultura que se pone en la fabricación de esos vestidos. Pero de alguna manera el mundo ha decidido defender la cultura, porque todo pueblo tiene derecho a gozar de su cultura. Entonces, en el 2003, Naciones Unidas suscribió la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. En el 2006 entró en vigencia, en abril del 2006. En agosto del 2006, Argentina la ratificó. Hoy son 178 países los que forman parte de esta convención. El mayor de Kioto le decía a Kim en su carta que estaban luchando para que el kimono formara parte de la lista de bienes culturales inmateriales de la humanidad. Esta convención recoge una historia de América Latina. OEA, que ustedes saben, es el primer grupo regional que existió en el mundo, ya defendía los bienes culturales de los países americanos. Y Argentina tiene en su lista 2 bienes culturales inmateriales. El primero, el fileteado porteño. El segundo, el tango. Lo compartimos en la lista con Uruguay. Eso que ha nacido en las orillas del Río de la Plata y representa nuestra cultura. Cuando perdemos la cultura, corremos el riesgo de perder nuestra identidad, como dice un autor argentino. Por lo cual, perder la cultura es una locura. Y en esto nos ayuda el tango que ustedes me van a ayudar a cantar. ¿Vamos todos? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Berretín, que es aquel capricho con terquedad infantil que tiene la Asociación para cuidar la sostenibilidad cultural. Súmense todos. Muchas gracias.
Les dije que los iba a sorprender la conferencia, no se hubieran imaginado que iban a cantar todos un tango hoy a la tarde, ¿vieron? Muchas gracias, Susi, muy, muy interesante. Recomiendo que en función de lo que van diciendo, si les surgen alguna duda, comentario, anótense que al final la idea es poder tener un espacio también para que ustedes intervengan y pregunten. Me quedé pensando en un número que dijiste al principio de cuando se habló, ¿no?, del concepto de sostenibilidad en 1987. Yo todavía no había llegado al mundo para esa época. Llegué al mundo y no sé si sirvió para algo, igual que dijeron el concepto, porque no avanzaron mucho en el camino, pero las fechas últimamente son también una cuestión importante en esto de qué es lo que hacemos y cómo actuamos. Y en relación con esto, para presentar el tema del cual vas a hablar, Brenda, hablamos del pasado, 1987, desde donde empezamos a hablar, y ahora el mundo mira a 2030 como una fecha en la cual se tienen que alcanzar 17 objetivos de desarrollo sostenible. Lamentablemente, no es que quiero dar malas noticias, pero hace unas semanas se lanzó un informe que dice que no venimos muy bien para esa fecha, y creo que la cuestión de si la vamos a lograr alcanzar, digamos, si el resultado va a ser exitoso, va a depender en que únicamente no son los gobiernos los que tienen que actuar para alcanzarla, sino que también hay un montón de actores, entre los cuales nos incluye a cada uno de nosotros en nuestras funciones como meros ciudadanos o desde el trabajo que tengamos, para que realmente sea exitosa. Así que no sé si te di un optimista pase para hablar del tema. Te tocará a vos convencerlos a ellos de que hay que trabajar en la agenda de los ODS, ¿no? Ya voy, intento, después vemos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, gracias Alex por la invitación. A la asociación hacen muchísimo, así que recomiendo que los sigamos para apoyarlos. Gracias a la Universidad de Palermo, la verdad que tener estos espacios, como vos comentabas, no se suele dar, y que lo que está pasando acá, y sé que hace mucho tiempo obviamente que lo vienen haciendo, es muy interesante, así que gracias por el tiempo, que es lo más valioso que creo que tenemos hoy en día para darnos, y la energía para compartir. Así que si ahí se ve más o menos bien, voy a tratar de mantenerme sentada, es difícil, así que si veo que no puedo, me paro. Bueno, sí, dale, gracias. Decidí recopilar algunas imágenes rápidas para contarles por qué estoy acá y para qué creo que tenemos que seguir todos yendo para un lugar donde podamos impactar positivo. Esto es el basural de Mar del Plata, de la ciudad donde yo vengo, así trabaja la gente de la cooperativa. Acá tenemos cómo tranquilamente se está tratando la basura que supuestamente reciclamos. Por eso es importante revisar un poquito la cuestión de qué es reciclable, qué no, y cuánto es un paliativo mental que tenemos cada uno de nosotros cuando mandamos a la recuperadora. Acá tenemos el encuentro del Friday for Future hace unos meses y medio, que tuve la suerte de poder venir y poder compartir y ver la energía que había ahí de los jóvenes. Y digo los jóvenes porque tengo 31, pero ahí había gente de 15 y me sentí vieja, básicamente. Y dije, wow, cuando tenía 15 no hice absolutamente nada. Ok, me está tocando. Rana Plaza, para el que no conozca, yo lo que creo que acá colapsó fue el sistema tradicional de producción industrial que venimos sosteniendo. Y digo sosteniendo porque todos nosotros estamos sosteniendo esto. Se murieron más de 1000 personas, entre ellas muchísimas mujeres y niños que trabajaban de forma esclava, básicamente para la marca Inditex. Tenemos a Greta, que Greta es una inspiración porque Greta va todos los viernes a las 3 de la tarde, se sienta en el Parlamento y dice hagamos algo. Y si la veo a Greta digo y miro esos ojos, no puedo hacer otra cosa que no hacer algo ya. Y esto también está pasando y es hermoso, y son las mujeres tejedoras de Santa María de Catamarca, que son las personas que tejieron esto que tengo ahí puesto. Son las personas que hicieron un clic en mi vida hace un año, y en el momento no sabía lo que estaba pasando dentro mío, pero ese día entendí que mi vida era un viaje y que estaba dispuesta a vivirla así. Es hermoso y es emocionante, me emociona de hecho poder ver esto y compartirlo con ustedes, porque creo que esto es acercar un pedacito de nuestra cultura que a veces nos olvidamos. Santa María tiene 20.000 habitantes, quedaría muy cómodo por la ruta antes de irnos a Cafayate cuando salimos de Tucumán desde Tafí del Valle, pero lamentablemente
tiene un gobierno que no está apoyando el turismo y nosotros cuando vamos al norte ni nos enteramos que existe. Y ahí hay muchísima gente trabajando, haciendo cosas maravillosas y con el corazón súper abierto para recibirnos a cada uno de nosotros. Entonces me parece maravilloso traerlas a 14 mujeres tejedoras. Comenzaron en 2001 trabajando con 5 kilos de lana. La líder del movimiento es Margarita y ella lo que hace es subir al cerro y de ahí se inspira para diseñar. Y cuando me miró a los ojos se le llenaron de lágrimas y me dijo esto, yo dije, ok, estoy empezando a entender por dónde va un poquito la cosa, aunque todavía no me está atravesando el cuerpo como te atraviesa vos, pero sí lo que transmite, ¿no? Poder estar ahí con ellas y ver estas manos trabajando. Son mujeres que son sostén de familia, entonces esto también es muy importante destacar, en un lugar donde lamentablemente todavía el machismo es muy fuerte y a las mujeres se les pide que, por ejemplo, la violencia de género no sea declarada para no quedarse sin los sostenes de familia. Entonces, después de todo esto, y es un breve resumen de lo que a mí me viene atravesando, entendí que las claves que yo quería eran la de revalorizar y respetar. Y revalorizar creo que tiene mucho que ver con el tema cultural, que nos olvidamos, que lo perdemos, que siempre sentimos que cualquier otra cosa de afuera va a ser mejor que lo que tenemos, que miramos constantemente el afuera no para poder crecer, incorporar, sino como el norte hacia donde tenemos que ir y nos olvidamos que el norte está acá, que lo tenemos nosotros. Entonces busqué un poquito la definición de Naciones Unidas respecto del tema y me pareció muy interesante respecto al desarrollo sostenible, obviamente rescatar esto, como comentaba Susi, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo medioambiental. Y algo que yo le digo siempre a los emprendedores que acompaño es que tiene que haber una sostenibilidad personal, que me parece clave para que nosotros podamos seguir adelante cada día. Es algo que nos atraviesa, es algo que no podemos desconocer y que si los desconocemos es porque nos estamos tapando los ojos y no nos queremos hacer cargo. Entonces me parece clave, más allá de esta definición, que en un principio me ha parecido fría por momentos, creo que nos permite al menos encuadrarnos, pero no olvidarnos nunca de la necesidad de nuestro desarrollo personal para este camino. Porque esto es un camino de vida, esto cambia la perspectiva. Y traje una definición de UNESCO que me gustó mucho respecto de la cultura, que tiene que ver con que es todo lo que constituye nuestro ser y configura nuestra identidad. Y acá hago mucho hincapié en el ser, ¿no? De cada uno de nosotros, de ir ahí al fondo, al hueso nuestro. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué nos levantamos cada mañana? No nos puede dar igual no saber para qué nos levantamos o levantarnos sabiendo que nos queremos levantar para algo que no estamos llevando adelante. Entonces creo que es clave que hagamos esta revisión personal a cada momento, porque es la forma de que construyamos juntos algo diferente de lo que venimos viendo, de lo que viene pasando. Es necesario que nos hagamos cargo. Y en este hacernos cargo me parece súper importante entender que este proceso es espiralado, que nace justamente de este para qué que tiene cada uno de nosotros adentro, que va tejiendo redes, que esto es clave, que esto lo aprendí viajando y saliendo con mi mochila a conocer gente, a conocer historias y darme cuenta de que, como comentaba Susi, hay individualidades en nuestra comunidad muy fuerte, pero que si estas individualidades se tejen, hoy Santa María puede estar acá y ustedes pueden conocer Santa María a través de lo que yo viví, o un poquito al menos, y así podríamos conocer las historias de cada uno de ustedes, ¿no? Y hoy, porque nos toca a nosotras estar acá, pero podría estar cualquiera de ustedes acá, porque el punto es que hagamos lo que amamos, ¿no? Y me parece fundamental entender la transversalidad que tiene este tema, ¿no? La sostenibilidad cultural es transversal, no lo podemos seguir mirando como algo estanco, no podemos seguir enfocándonos en que es un punto más de, que es lo que me pasa cuando me siento a hablar con empresas, con emprendedores, con cada uno de nosotros,
porque siento que nos estamos otra vez haciendo cargo, porque es como dejarlo afuera. Bueno, es parte de, bueno, esto es parte de los ODS, esto es parte del municipio y esto es parte de la asociación. ¿Y yo qué hago cada día, no? Con eso. Por eso un poquito esta intro para traerles los objetivos de desarrollo sostenibles. Algunos ya los habrán visto. Podemos criticarles un montón de cosas y si quieren después les criticamos tranquilos, no hay ningún problema. Me pongo a hablar de esto porque yo los critico a diario. Pero sí siento que nos dan un norte, que nos dan una hoja de ruta, que nos dan un poco una línea de acción. Entonces, por eso los traigo, los recupero y les propongo a ustedes también que los revisen. Porque esto en su momento, en 2015, quedó muy pensado para organizaciones gubernamentales, ¿no? Un poco. Entonces quedó allá en el dinosaurio. Y en realidad esto nos atraviesa a cada uno de nosotros, porque si tienen un minuto ahí para ir chupeando, ya fin de la pobreza, igualdad de género, son cosas que vivimos todos los días, estamos viviendo en este instante y cuando salgamos por esa puerta también. Entonces me parece clave que dejemos de verlos como un externo y que empecemos a incorporarlo en nuestra vida diaria. Y no hace falta ser alguien que se dedique a la sostenibilidad, sino que solamente hace falta ser un ciudadano que esté siendo consciente y respetuoso con su entorno. Me parece muy interesante, por eso les traje este gráfico, porque recupera perfectamente cómo debemos trabajar los ODS, que es de una manera transversal, teniendo como columna vertebral el número 17, que hace referencia a las alianzas estratégicas. Y acá es donde vuelvo al tema de la red. Creo que tenemos un gran poder, que es el de formar redes. Y si lo pensamos de esa forma, podemos tejer muchísimo más y nuestro alcance puede ser exponencial y no tenemos ni idea a dónde podemos llegar. Entonces me parece que eso es hermoso de pensarlo porque nos hace ver que no tenemos ningún tipo de techo, no importa dónde nos ubiquemos y qué rol o qué roles cumplimos a nivel social. En nuestro país esto es lo que está pasando en el último tiempo. Ahí tenemos el organismo que se está ocupando de bajar los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país, en nuestras provincias y en nuestros municipios. También le podemos volver a criticar todo lo que tengamos ganas, tenemos mucho para criticarles, pero la realidad es que el OPDS hoy está tomando esto fuertemente y si entramos a la página web, por eso se las dejé, porque da para un largo este tema, tenemos muchos manuales que nos pueden permitir ver cómo los objetivos de desarrollo sostenible se pueden bajar en nuestra comunidad. Volvemos a lo mismo. Seguramente quedan un montón de cosas afuera, seguramente, como muchas veces pasa, esto se hace pensando con la cabeza de Capital Federal y eso es algo que me molesta bastante también, pero la realidad es que por lo menos nos vuelve a dar otra hoja de ruta. ¿Se necesita territorialidad? Por supuesto que se necesita territorialidad. Yo quisiera que todos podamos movernos y podamos conocer las realidades y no ir 3 días a un lugar a bajar un manual. Sí, estamos de acuerdo, pero la realidad es que hoy tenemos esto y cada uno de nosotros en nuestra comunidad lo podemos readaptar. Entonces me parece interesante revisarlo y reverlo. Y traje 2 objetivos para rescatar. La realidad es que lo que respecta a sostenibilidad cultural es transversal, como les decía, y están todos los objetivos, en todas las metas, lo podemos ver, indicadores, pero traje 2 para rescatar que me parecieron muy interesantes, que uno tiene que ver con el de ciudades y comunidades sostenibles. Y me parece clave cuando habla, el último punto es uno de los indicadores a medir que tiene que ver con el hecho de redoblar esfuerzos respecto de salvaguardar el patrimonio cultural. Y eso es algo que hace la asociación, por ejemplo, de Moda Sostenible a través de todas las emprendedoras y emprendedores que lo comprenden. Entonces me parece clave bajar esto y darnos cuenta que el patrimonio cultural está en cosas que tal vez nos estamos olvidando de mirar y de revisar. Entonces tenemos mucho para poder seguir haciendo. Y tenemos el número 8 que habla de trabajo decente y crecimiento económico. También le puedo criticar la palabra crecimiento económico, nos podemos poner después, pero la realidad es que por lo menos nos está hablando de que hay que incentivar el comercio de bienes y servicios culturales. Esto significa que nosotros tenemos la herramienta de poder apoyar a los productores locales. Entonces digo, cuando compramos algo, cuando elegimos algo, estamos votando. A cada paso estamos votando. Entonces me parece clave que revisemos nuestra forma de consumir.
y nuestra forma de producir, ¿no? Podemos verlo de ambas caras. Pero es clave que recuperemos el producto local, que trabajemos con el que tenemos al lado, que lo valoricemos. Si nosotros no lo valorizamos, que lo tenemos al lado, ¿por qué tenemos que esperar que venga un turista a valorizarlo? Y quise rescatar del ex secretario general de Naciones Unidas, que tampoco voy a decir el nombre del país, lo voy a dejar ahí, que habla acerca del empresariado como un socio vital. Yo el término lo voy a tomar grande, emprendedor, profesional, todo aquel que esté haciendo, ¿no? Porque emprender finalmente es hacer. Después no importa mucho los términos. El punto es que habla de este punto vital que tiene a la hora de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Cómo las empresas pueden contribuir con su actividad principal o también pueden incluir por decantación, ¿no? Con todo aquello que hacen. Y cuán responsables son de lo que están haciendo. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que comunicar, que hacer de forma transparente es fundamental para este proceso de transformación que estamos viviendo. Porque realmente si no lo que estamos haciendo es desinformar, es traer conceptos y términos que lamentablemente quedan mal vistos, que ya la gente no entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de eso y se pierde lo que está haciendo mucha gente en este entorno. Me pareció muy interesante destacar este documento, que tengo la suerte de tener a mi derecha a una de las personas que participó en ese documento, así que gracias. Que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo las empresas pueden estar implicadas con consecuencias negativas sobre los derechos humanos a través de las propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales. Entonces, digo, siempre estamos impactando, podemos elegir cómo lo vamos a hacer. Y para cerrar, les traje el artículo 22, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que toda persona como miembro de esta sociedad tiene este derecho que vos comentabas, ¿no? A la seguridad social y el derecho a la satisfacción de estos bienes culturales que son indispensables para la dignidad. Y yo cuando leí esto dije, wow, ¿no? Porque estamos hablando de dignidad, o sea que perdemos nuestra dignidad. Y ahí volví a Margarita cuando mirándome a los ojos también me dijo, acá lo que nos hicieron fue perder la dignidad cuando nos dejaron sin poder producir, porque vienen las grandes empresas y compran a bajo costo toda la lana y se la llevan afuera para producir. Entonces, es tan transversal esto que desde donde lo miremos nos pasa por el cuerpo. Entonces, para cerrar, quiero invitarlos a todos a que en un momento cierren los ojos, por favor, y que se tomen una respiración consciente, profunda, y que los abran y decirles que vayan ahí, a lo que sienten ahí adentro, a lo que les mueve el corazón, a lo que les hace latir, que no se olviden nunca de eso a la hora de buscar hacer algo diferente. Porque ahí adentro es donde están las respuestas que muchas veces buscamos afuera. Entonces nunca se olviden de eso y tómense ese tiempo para poder hacerlo. Gracias por este tiempo que me dieron a mí de poder escucharme. Cantaron, se tomaron un tiempo para respirar, no sé con qué termina Eugenia, lo prometo, no sé en qué viene de acá. No lo sé, no me hago cargo tampoco. Dos cosas que me parecían importantes de señalar en relación con el informe anual que se va a conocer este año por parte de Naciones Unidas de cómo vienen los ODS. Las dos conclusiones más destacadas eran, en primer lugar, que el cambio climático amenaza de forma transversal el resto de los ODS. ¿Y esto qué quiere decir? Si no se cumplen con los objetivos que hay en el Acuerdo de París para hacer frente al cambio climático, se van a ver afectados otras cuestiones. Por eso que hay que entender todos los temas de manera transversal y no que implican o responsabilizan a un sector. Y la otra conclusión que se llegó es que únicamente se van a poder alcanzar en 2030 los objetivos de desarrollo sostenible si se alcanza la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Y esa me parece una conclusión muy destacada que sirve ideal, ya quiero agarrar el micrófono, para darle el pase a Ale,
ella misma como un testimonio, ¿no? Justamente de lo que implica la sostenibilidad cultural en el diseño y sobre todo algo que quiero valorizar, como Ale es una gran hacedora de redes de mujeres en la sostenibilidad y creo que trabajando juntas, digo juntas porque bueno, para seguir empoderando, ¿no? Pero digo también con hombres y con todos, con generaciones que vienen trabajando hace años, hace más años y con también las nuevas generaciones, me parece que esa va a ser la única manera de verdaderamente llegar, ¿no?, al desarrollo sostenible. Así que Ale, todo para vos. Bueno, primero gracias, ¿no?, a todos acá, este plantel divino, a la UP, a la Universidad de Palermo, a todos ustedes que nos dan la posibilidad de poder contarles lo que estamos viviendo, lo que sentimos y de este sentir invitarlos a formar parte de este sueño que tenemos, ¿no?, de llegar al 2030 mejor, más unidos y más sanos. Yo voy a empezar un poco contando mi historia, porque si hablamos de sostenibilidad cultural, me parecía bueno contarles de dónde vengo y por qué, a dónde voy, ¿no? De dónde vengo, a dónde voy, bueno, voy a poner a cantar. ¿Cómo es el botón? Se nota que tengo 59. Yo vengo del interior del país, de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Soy una hija de italianos, franceses y una Fortunata Olivera, que era una criolla. En toda esta historia de mi vida, creo que se fue plasmando esto de tener una historia, de tener una identidad. En todo este hacer de toda mi familia me encontré con una francesa que había escrito ya sobre el tema de una sátira sobre lo que era, cómo se trataba la mujer en el 1600, y era una bully, así que ya de esa época estábamos luchando por nuestros derechos. También el tema de lo que fue vivir en el campo, ¿no?, con mis viejos, con mis abuelos, ver el tema de los maizales, lo que significaba hacer el tambo, levantarse a la mañana. Todas esas vivencias que ustedes dicen, ¿qué tendrá que ver con el diseño? En realidad tiene mucho que ver. Porque nosotros, en definitiva, los diseñadores, los creativos, lo que hacemos es justamente alimentarnos de todo esto, que va a formar nuestra cultura, ¿no? De chica, convivir con los tobas, ¿no?, jugar con ellos, ver su vida, estaban con nosotros en el campo porque nosotros sembrábamos algodón, se cosechaba a mano. Imagínate todas las experiencias que se fueron generando desde muy chica, ¿no? Y eso creo que me hizo llegar a donde estoy hoy, ¿no? Hoy tengo puesto este vestido que tiene la foto de mi familia, ¿no? Es una foto de cuando llegaron de Italia, entonces me mete vestido con fotos de ellos, porque en realidad yo soy ni más ni menos, por eso soy cosecha, la resultante de toda una historia que tiene que ver con el trabajo, con los valores, de una manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces me parece importante, cuando empezamos con Susi, con la asociación, que hablamos todo el tiempo de sostenibilidad humana, hablamos de sostenibilidad en cuanto al reciclado, el cuidado del medio ambiente, pero no nos podemos olvidar de nuestras raíces, ¿no? Y yo como diseñadora tengo una raíz, y para mí es sostenibilidad cultural llevar en mi cuerpo estas imágenes que me hablan de lo que fue, bien, mal, pero es parte de la historia. Y donde en realidad, para poder expresarme con el tiempo, no salí a buscar afuera. Me di cuenta, lo que decía Brenda, que en realidad está dentro de uno, ¿no? El diseño, la fabricación, como contaba Susi, en las comunidades humanas más antiguas ha formado parte de la cultura material de la especie. Cuando uno trabaja con las manos, trabaja con el corazón. Y creo que es re importante rever esto y meternos para adentro, porque lo que todos tenemos algo para decir, todos, cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes puede ser un agente de cambio y generar un cambio. Solamente lo tienen que mirar adentro. No tenés que ir afuera para ver qué pasa. Y bueno, ahí hice un camino trabajando con
el descarte de las medias de nylon, las fibras naturales. Y esta es la foto de mi familia de parte de mamá, mi abuela Sebastiana, que fue la que me enseñó a tejer, la que me enseñó todo lo que tiene que ver con el trabajo. Después un pariente que escribía, así que ya vengo desde esa historia, creo que defendiendo lo que es el empoderamiento de la mujer, ¿no? Aunque respeto mucho y valoro mucho el trabajo del hombre, muchísimo, porque yo tuve un padre genial, muy laburador, por eso reivindico el valor de lo que es el hombre, ¿no? Todo eso formó parte de mi historia, entonces llegué con todo ese bagaje, llegué a armar una marca, que se llama Cosecha, una marca que tenía un sentido, ¿no? Que tenía algo para transmitir, que se transmitía de generación en generación, que ya sea que a través de un scrap, de una fibra, podíamos contar quiénes éramos y a dónde íbamos. Y podría hablar 1000 horas de todo lo que es armar esta marca con contenido y marca con propósito, ¿no? Bueno, se me puso en negro, pero no sé qué pasó. Ahí está. Pero básicamente esto de expresar lo que sentimos, lo que se transmite de generación en generación, tener una identidad social, una identidad personal, y las cosas comunes hace que nos una y formemos una comunidad, ¿no? Y también podemos formar comunidad con las cosas que nos diferencian, no necesariamente tenemos que ser iguales para estar unidos, al revés, creo que la diferenciación nos da más fortaleza. Y bueno, los amores de toda esta vida me han llevado a cuidar mucho todo lo que hago, a repensar. Por eso un día se nos ocurrió, junto a Rosa, que está sentada ahí, Rosita, a armar la asociación y con colaboradores, con gente amiga que se nos acercó, para repensar todo esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para seguir para adelante, tomar los recursos, usarlos responsablemente, reutilizar los scrap? Y digamos que se puede, porque sí, yo he hecho un camino, digamos, a nivel nacional, internacional, y lo empecé con las medias. Es decir, que no es que necesitamos tener muchas cosas, lo que necesitamos es saber qué es lo que tenemos que decir y cómo lo vamos a decir. Yo creo que todos juntos es la mejor manera, ¿no? Y retroalimentarnos entre todos para ver qué es lo que podemos construir. También le quería contar otros ejemplos de diseñadores, de gente que está trabajando, pensando hace, sin quererlo, sin saberlo, sostenibilidad cultural. Costil, Vientos Patagónicos, es una marca que tiene más de 100 años, que su familia cría ovejas, hace todo el trabajo y las cuidan, no hacen maltrato animal. Tiene como 3 certificaciones justamente por el trato que tiene hacia los animales. Y bueno, 100 años de sostenibilidad cultural. Crían la oveja, la esquilan, hacen el hilado y hacen la prenda. Toda la trazabilidad completa. Artesanos de sueños, una familia de maestros colchoneros. Vinieron de Italia también. 100 años de trabajar de una manera. Y ellos lo siguen haciendo. Mecha con Jorge utilizan la misma técnica de sus bisabuelos, viven acá en Argentina y es posible, y lo están haciendo. Y es sostenibilidad cultural, porque ellos tomaron un oficio que era de hace más de 100 años de su familia y lo siguen y hasta tienen ¿cómo se llama? La rueca, ¿no? Cardadora. Acá mi amiga campera como yo, la cardadora. Y también podemos hablar otros ejemplos de Red Puna, como nos contaba Brenda, un grupo de tejedoras que se empoderaron y hoy están trabajando juntas, vendiendo sus productos, han venido a Buenos Aires, han hecho una gira comercial, han estado en la asociación donde se vende directamente desde el artesano al público. Con todo esto, más que nada lo que quiero decirles es que es una realidad que se puede, pero básicamente tenemos que contribuir para llegar al 2030 y rescatar el concepto de sostenibilidad cultural. Porque en este camino, cuando se armó la asociación, estábamos muy preocupados por el tema medioambiental, estábamos preocupados por todos los residuos. Después empezamos a ver las fibras naturales y después me di cuenta, ¿y qué pasa con nosotros? ¿No? Cuidamos mucho a los animales. ¿Y nosotros dónde está la sostenibilidad humana? Y creo que es momento de empezar a pensar en una sostenibilidad humana, ¿no?
que en realidad donde cada uno de nosotros es único e irrepetible y que cada uno de ustedes puede generar el cambio para que realmente las cosas sucedan. Y no se los digo de una manera idealista y así diciendo, no, yo empecé con 2 o 3 medias porque era lo único que tenía. Hice un camino ya de más de 10, 12 años de trabajar con la media, hoy es el cable, no importa. Acá Jessica es otra emprendedora también que trabaja con los sachets de leche, que tiene toda una historia de sostenibilidad cultural también, ¿no? Con su familia, es decir, hay muchos casos, más de lo que pensamos. Así que nada, los invito y bueno, gracias Tadei, gracias a todos y bueno, les cedo la palabra a las chicas. Gracias. No canten, Bueno, seguramente más de uno se va a haber emocionado, díganmelo. O sea, a algunos se le va a haber caído una lágrima, ¿no? Conociendo la historia de Ale, porque además inspira. Pero así como ella incluso mencionó a gente que está también entre el público, me parece que, como bien dijiste, es la única forma, ¿no? Trabajar en conjunto y que muchas veces, trabajar en sustentabilidad a veces tira para abajo cuando uno ve la realidad, y apoyarse en otros para que le dé esa energía positiva que recién Alejandra también transmitió en esto de decir hay mucho más de quizás lo que creemos, hay muchas más personas y más proyectos trabajando en este tema. Creo que eso también está bueno, salir a ver qué es lo que otro está haciendo, apoyarse en la energía a veces del otro y trabajar en conjunto. Y hablando de trabajar en conjunto, mujeres, empoderamiento, Belén, hablarnos un poco de Media Pila, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, genial, ahí la presentación me acompaña. Bueno, me presento mientras tanto, mi nombre es Belén, soy licenciada en Comunicación Social, tengo 29 años, hace 5 que soy directora de Fundación Media Pila. Ya hay como un marco teórico gigante hecho, así que mi idea es contarles un poquito de esta experiencia puntual y un poco qué hacemos en esta mesa. Media Pila, Mujeres Creciendo, y ahora vamos a ver un poco por qué elegimos esta bajada. La Fundación Media Pila es una organización sin fines de lucro que busca promover la inclusión laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica. Cuando hablamos de vulnerabilidad social, hablamos de que son mujeres que viven en la ciudad de Buenos Aires, pero la gran mayoría son migrantes. Entonces, por lo general, su tejido social es muy débil. Es decir, que se encuentran muchas veces a cargo de una casa, de una familia, con un ingreso económico bastante precario, por así decirlo, y que además no cuentan con el tejido social que uno cuenta en su vida, con la abuela que te cuida a los chicos, con la tía, con la hermana, muchas veces con una amiga. Entonces nos encontramos con esas mujeres, acá mismo en esta ciudad muy cerquita de donde estamos. Hoy en día nuestro trabajo se concentra principalmente en estos 3 programas. Tenemos un programa de formación en costura industrial en el barrio de Villa Crespo. Actualmente estamos trabajando con 65 mujeres que vienen más que nada del asentamiento de Chacarita, la Villa Fraga se llama, o el asentamiento de la Paternal, que se llama Carbonilla, donde hay también mujeres, la gran mayoría jefas de hogar, que vienen buscando un oficio que les pueda dar una herramienta de trabajo más acorde a sus tiempos y horarios. Como saben, las mujeres somos grandes cuidadoras del mundo, de hijos, maridos, adultos mayores, todo, ¿no? Es como un mandato que tenemos. Eso hace que las chicas tengan una enorme cantidad de responsabilidades a cargo. Entonces, si yo dependo del sistema de salud público y tengo que llevar a mis 3 hijos al médico, probablemente me lleve 2 o 3 días, por ejemplo. Y eso hace que un trabajo de jornada completa sea muy difícil de sostener. Esas son las realidades con las que nos encontramos, y para las chicas un oficio como es el de la costura, como son los distintos oficios textiles, es una salida laboral que les permite poder emprender o trabajar en conjunto entre ellas. También estamos en el barrio 31, la Villa de Retiro. El barrio 31 es uno de los barrios pobres más grandes de la ciudad, tiene más de 40.000 habitantes. Hay una comunidad paraguaya muy fuerte, empezamos a trabajar el año pasado, nos encontramos con un grupo de mujeres de la comunidad paraguaya muy grande, consolidado, algunas se conocían entre ellas, otras no, y lo que fuimos fue llevar una propuesta de una capacitación corta de 4 meses, pero que decantó en la conformación de un grupo y una comunidad muy grande que justamente se empieza a unir a través de esto, de sus creencias, de sus valores y de una experiencia nueva. También estamos en Lugano, en Soldati, en la 1114. En Soldati y en la 1114 hay una comunidad boliviana muy grande.
son mujeres que saben hacer unas cosas maravillosas, que lo que buscamos en la fundación es que lo puedan combinar con distintos oficios que les puedan dar una salida laboral después. Entonces estamos en Buenos Aires, pero trabajamos con la comunidad paraguaya, boliviana, peruana, bueno, tenemos muchas alumnas venezolanas también en nuestro centro, y justamente lo que buscamos es que ellas puedan pararse desde su situación de migrante o desde donde ellas vienen, poniendo en valor todo lo que traen. Entonces no es enseño costura y todo lo que te aprendiste en tu casa te lo olvidás, sino qué pasa si lo combino con bordado, qué pasa si lo combino con pintura, qué oportunidades me da. Y muchas veces en la ciudad de Buenos Aires, donde parece que todos vamos apurados a las corridas y demás, es muy fuerte la indiferencia que se sufre siendo migrante, siendo pobre y siendo mujer, que es un combo realmente que puede ser fatal a veces. Lo que buscamos en Mediapila a partir de estos espacios de capacitación es que ellas puedan combinar todo lo que saben con otros oficios y que sobre todo puedan generar comunidad y puedan encontrar un punto de contención a partir del cual plantear un proyecto de vida distinto, no olvidándose de todo lo que traen, sino combinándolo a partir de experiencias nuevas. Hoy en día Mediapila es todo esto, pero yo conocí Mediapila tenía 16 años en mi colegio porque me trajeron una remera y me dijeron que esa remera generaba la inclusión laboral de mujeres. Ay, no me cargó la foto. Una de las fuentes de financiamiento más grandes que tenemos en la fundación es una marca de remera como la que yo tengo puesta, que se produce en grupos y cooperativas de mujeres que se forman en nuestros cursos de capacitación. Y un poco lo que buscan es poner en valor, por un lado, la experiencia de las chicas. Acá hay una foto que no sé por qué no se me cargó, así que cierren los ojos de vuelta, imagínensela. Pero, por ejemplo, el año pasado lanzamos una colección con la palabra mujeres escrita en guarmi, en quechua, en guaraní. ¿Por qué? Porque nuestras mujeres con las que nosotros trabajamos son bilingües, todas saben 1, 2 o más idiomas. Y un poco la idea es poner en valor y nombrarnos como ellas se nombran y hacer sentir que su idioma, que sus palabras también se pueden llevar con orgullo y a la vista de todos. Así que si tienen la oportunidad de googlearnos en las redes van a ver. Después, generar propuestas de trabajo digno. Para que nuestro mundo sea sustentable es necesario que todos podamos y todas trabajar dignamente. Por eso la marca cuida mucho cada eslabón de la cadena de producción. Todos los desperdicios que tenemos se usan en los cursos de capacitación. También somos súper cuidadosas de ese lado. Y buscamos que las mujeres que llegan a la ciudad con muy poquitas oportunidades puedan encontrar en un oficio y en su historia una oportunidad de trabajo digno que les permita combinar todas las realidades con las que viven con una propuesta de trabajo que sea mucho más allá de vender cosas en la vía pública, de limpiar por hora, que no tiene nada de malo, pero llega un momento que el cuerpo no te da y nos encontramos con muchas mujeres que están cansadas porque el cuerpo dice basta y trabajar en comunidad genera tener otro tipo de opciones. Y sobre todo la marca es una propuesta de consumo responsable y esto es algo que ya se dijo mucho en esta mesa. Todos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir tomamos miles de decisiones. Decidimos qué vamos a comer, decidimos cómo nos vestimos, decidimos qué transporte usar. Y esas decisiones también son oportunidades que tenemos de generar otro tipo de impacto en nuestra vida. Yo decido ponerme estas remeras siempre porque son una oportunidad de trabajo digno para una mujer y una oportunidad de seguir sosteniendo estos espacios de contención y de capacitación. Y creo que es súper importante, como decía Brenda, que dejemos de ver a la sostenibilidad o al impacto ambiental como algo súper lejano, porque en realidad todos tomamos miles de decisiones que impactan directamente. Y nuestra invitación desde nuestra propuesta es que también nos podamos vestir con una remera de todos los días, que tenga un precio accesible igual que cualquiera y que no esté generando demasiados desperdicios, que tenga un impacto social positivo en la vida de una mujer y de una familia. Por eso para nosotros creo que es un desafío enorme para todos los que buscamos tener emprendimientos de este tipo, generar un cambio de hábito. La cultura es costumbre, es hábitos y se transforma. Lo bueno es que la cultura se transforma. Yo
cuando quería vender una remera de Mediapila hace 8 años, me acuerdo que la mostraba y me decían, che, pero está buena. Y yo decía, sí, está buena, que sea solidaria, que tenga un impacto positivo. No quiere decir que sea feo, que se te vaya a romper mañana. Esa pregunta, por suerte, ya no me la hacen. Entonces, lo bueno de todo esto es que la cultura se transforma si la cuidamos, si generamos hábitos saludables. Y creo fundamental espacios como este porque trabajar en red realmente es de las cosas más importantes para que podamos generar espacios de discusión y de conversación, para que propuestas concretas como es ponerte una remera, comprar cierto tipo de comida y no otro o demás, tengan este marco teórico tan hermoso que nos dieron hoy, y que realmente lo podamos entender y lo podamos llevar a la práctica. Desde nuestra vivencia en el día a día, cuando aceptamos la diversidad cultural que tenemos en nuestra ciudad, acá súper cerquita, lo único que hacemos es crecer inmensamente y es generar productos y propuestas nuevas y poner en valor historias de vida que muchas veces ni miramos cuando vamos por la calle, pero que si empezamos a prestar atención, realmente tienen mucho para darnos. Y Mediapila, la bajada que nombraba al principio, Mujeres Creciendo, tiene que ver con eso, porque somos grupos de mujeres que nos impulsamos y que crecemos permanentemente, desde la mujer que hizo esta remera, que se llama Yolanda, hasta yo, que cada vez que me la pongo me acuerdo de ella. Tenemos la oportunidad de crecer y de cambiar. Los invito a que revisen todas las decisiones que toman desde que se levantan hasta que se acuestan, que son un montón y que pueden tener un impacto enorme. Así que nada más, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas. Gracias, Belén. Bueno, ya saben dónde comprar una remera o si tienen que hacer un regalo, ¿no? Debemos decirlo para agendárselo, pero creo que sí es cierto, todas acá tenemos algo, o ya sea por la formación o de alguna manera que se está comunicando, y también comunicamos lo que hacemos a partir de la ropa. En mi caso particular, Ale y otros emprendimientos de la asociación, yo cuando empecé a trabajar en televisión dije, ok, no puedo vestir cualquier tipo de ropa si hablo de sostenibilidad porque sería incoherente. Y también como tu anécdota respecto de qué preguntas te hacen, cuando empecé a vestir, o sea, todos en el canal sabían que yo iba a tener como prendas especiales y me decían, pero es como ropa común. Sí, porque la gente que se piensa que si uno dice que viste moda sostenible vas a aparecer con todas botellas de plástico, ¿no? Encima, y se da cuenta de que no, que también es lindo, que lo puedes usar en el día a día y que encima tiene una historia detrás, ¿no? Que contar, nada, es como la anécdota propia. Y también uno sale diferente después a la hora de poder contar, digamos, quién la vistió. No vieron careta como hacen todos en televisión de, hoy uso medias de... Sino no, o sea, lo mío va más allá, tiene más un contenido y puedo contar a las personas que están detrás del proyecto y también cómo se hizo esa prenda. Y eso ustedes también lo pueden hacer hoy con el poder de las redes sociales. Comprar una remera, contar qué es Mediapila, y ahí uno también, en relación con lo que decía antes Ale, se convierte, ¿no?, en un agente de cambio. Hablando de agentes de cambio, Roxana, te cedo la palabra a vos. Bueno, vamos a ponerla. Sí. Bueno, Belén les vino a vender remeras, yo les voy a vender artesanía. Que no son baratas, no deben ser baratas. Entonces, bueno, primero quiero agradecer a Alejandra por la invitación y a Thais por moderarnos y presentarnos. ¿Qué son las artesanías? ¿Por qué es importante saber qué son las artesanías? Porque yo tengo que insistir en que la cultura no solamente es transversal, la cultura es todo, es la huella humana que está cambiando el mundo, que nos hace entrar en la etapa del antropoceno, que es esa etapa de la humanidad donde la huella del hombre y la mujer es indeleble. Eso es cultural también. Y nosotros tenemos que asumir esa condición cultural, y de agentes culturales y de participantes de la cultura.
si no, no hubieran pasado las cuestiones como gauchos versus vegano, por ejemplo, ¿no? Hay cuestiones ahí que como país tenemos la oportunidad de trabajar fuertemente. Y dentro de todo eso que somos y que queremos y que deseamos y que tenemos como meta, de los sectores más vulnerables que hay en nuestro país y de los que más diversidad otorgan a nuestra cultura argentina y que están más vinculados con el cuidado de los recursos y que nos hablan de legados a veces milenarios con los cuales nosotros podemos entender el principio de los tiempos. Esos son los artesanos. Artesanos y artesanas son los artistas que menos derechos tienen y que se encuentran en situación más vulnerable. La señora que está en la foto es doña Elena González, es una artesana huichí del Sausalito, Chaco. El Sausalito es una zona que es una especie de enclave del mundo huichí, que está en el interfluvio entre el río Teuco y el río Bermejito, y es un lugar, una ciudad en donde convergen un montón de comunidades que están en torno a esa ciudad que les permite la conectividad. Elena es una de las mejores tejedoras de chaguar que existe en el país. Por supuesto, es recolectora del monte, hace todo ese trabajo que muchos de ustedes conocen por videos y demás. Hila muy fino y parejo, tiñe con tintes naturales y teje, ¿no? Con los símbolos de su cultura. ¿Qué son las artesanías? Vamos a empezar a bajar a tierra un poco. Bueno, las artesanías son los productos artesanales producidos por artesanos, o sea que el sujeto artesano es fundamental en la definición de las artesanías, ya sea totalmente a mano con la ayuda de herramientas, siempre y cuando la contribución directa y mayoritaria en la elaboración de la pieza sea manual. El artesano es el maestro de las manos, es el maestro de la tecnología manual. Se produce sin limitación en cuanto a la cantidad y se utilizan materias primas, la mayoría de las veces procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de estos productos se basa en características distintivas que pueden ser utilitarios, estéticos, ceremoniales, simbólicos, significativos religiosamente, decorativos, funcionales, innovadores. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay un lugar común de que la artesanía es lo utilitario y el resto ya no es artesanal, a menos que a los artistas visuales se les ocurra abrevar en la fuente de las artesanías porque los cánon están agotados, entonces vamos y ahí sí, todo se fusiona y somos todos parte de un mundo, pero antes no, digamos, ¿no? A menos que el diseño necesite volver a la tierra, porque bueno, ya no podemos seguir divagando o copiando o estamos en un país tercermundista y no podemos resolverlo de otra manera, entonces vamos a los artesanos. Entonces, todo lo que producen los artesanos corresponde a un universo innumerable de funciones y usos que son indescriptibles. Una artesanía es un huevo de ñandú decorado que se hace en la pampa en zona rural. Es divino. ¿Para qué sirve? No sé, para hacer divinura, para hacer belleza, para que nos encantemos con eso. Bueno, esta definición es la de la UNESCO y la mayoría de los países de Latinoamérica tienen a esta definición en sus normativas de artesanías. Aparte, en Argentina no hay normativa de artesanía, pero hay 2 convenciones de la UNESCO que están ratificadas por ley. Una es la que citaron, que es la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que la Asamblea General de la UNESCO la aprobó en 2003 y se ratificó muy rápido en Argentina, en 2005. Ahí hay una letra de ley que dice que
uno de los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial son las técnicas y procedimientos de la artesanía tradicional. Es muy rico nuestro país en tradiciones artesanales, en toda la extensión. La otra vez me preguntaron de México, ¿hay alguna región en Argentina que sea artesanal? Todas. ¿Pero hay alguna más que otras? Todas. Todas tienen muy ricas tradiciones artesanales. La otra ley, esa es la ley 26118. La otra ley es la 26305, que ratifica la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que es la otra convención importante de la UNESCO que aborda el tema artesanal. Es la que aborda la creatividad, la economía creativa y la circulación y conexión también y vínculos que tienen con otros sectores, como por ejemplo el diseño. La primera convención, la de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, es la ley y es la convención que permite ver el pasado, ver la densidad de la tradición artesanal, conocer los legados, ver la urgencia de reconocimiento, protección y fomento. La segunda, la ley 26.305, permite ver el futuro, los accesos de artesanos y artesanas, la innovación, la calidad, la circulación en la economía creativa y los vínculos transversales con otros sectores, ¿no? Y acá vamos al tema clave que hay que tener en cuenta. Yo la presentación la preparé con algunos elementos que sí tenemos que tener en cuenta para poder hablar de sostenibilidad cultural. La diversidad cultural. En esta última convención, la del 2005, se caracteriza la diversidad cultural como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas, los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no solo en las diferentes formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural mediante la variedad de expresiones, sino también de los distintos modos que hay de creación artística, producción, difusión, distribución, disfrute de todas estas expresiones, cualesquiera sean los medios y tecnologías utilizados. Bueno, la presentación yo la hice muy larga. El tema es que en esa convención, que yo recomiendo que la lean porque tiene muchas linternas para iluminar nuestras prácticas, hay algunas definiciones que son importantes. Bueno, la de contenido cultural, que tiene que ver con el valor simbólico que algo expresa. La de expresión cultural, que es la libertad de la creatividad de poder expresarse libremente. La protección, ¿a qué apunta una protección? ¿Qué significa? ¿Qué digo yo que estoy haciendo cuando digo voy a proteger tal cosa en materia cultural? Y el concepto que más me gusta, que es el de interculturalidad. Me pasé de diversidad, la fotito no la quiero dejar de compartir. Esta manta le llevó 3 meses a Dominga Juárez del Chamical La Rioja. La presentamos en un Basque Week y fue muy fotografiada. Está hecha en telar criollo con hilado en uso. O sea que se pasó mucho tiempo hilando para tener la cantidad de lana disponible para poder hacerla. Y acabamos con la interculturalidad. Esta talla es de Nercy Duarte, de la comunidad Calruporá, del Cuñapirú, de Misiones. Y me pareció que era una linda imagen para explicar un poco la interculturalidad. Bueno, la interculturalidad, según la Convención, se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y en una actitud de respeto mutuo. Eso es re lindo. Es un estado deseado. Eso no sucede. Y no sucede siempre que desde algún sector vamos o se van a trabajar con artesanos. Y también digo vamos porque tampoco sucede cuando el Estado va a trabajar con artesanos.
Primero, que en nuestro país no reconocemos la naturaleza multicultural y diversa que tenemos, de comunidades. Por ejemplo, decimos el norte. El norte, decimos todos el norte. ¿Qué es el norte? ¿Quiénes están en el norte? En el norte de los Mbudá, de los Com, de los Wichí, de los Mocoy, de los Pilagá, de los Chané Guaraní, de los Coya, de los Chorote, de los Nibaclé, de los Diaguita Calchaquí. ¿De qué norte estamos hablando? ¿Todo eso es el norte? Sí, todo eso es el norte. Entonces, digamos, ¿a qué norte nos estamos refiriendo? ¿A qué pueblo nos estamos refiriendo? ¿A qué dioses dueños del tiempo y de la tierra nos estamos refiriendo? Pues eso un poco para el énfasis, un poco para dar cuenta que no somos interculturales, no podemos ser interculturales porque no sabemos de nuestra gran situación multicultural. A ver, la interculturalidad, en vez de ser esto que es un estado deseado, según un académico que escribió un libro que lo pueden bajar, está online, que es Migración y Cultura de la UNESCO, él plantea que está en explícito el contacto, la interacción, las correlaciones entre los portadores de diferentes culturas y que claramente hay dos concepciones. La primera es la que reconoce las situaciones que intervienen en esa interculturalidad y la segunda es esta que dice, bueno, es una meta, un estado deseado, algo de lo que queremos llegar, que bueno, como lo plantea la UNESCO. Y en la primera tenemos dos situaciones que se pueden dar. Una es una simétrica y una es una asimétrica. Todos ustedes se deben imaginar situaciones interculturales asimétricas, donde hay alguien más dominante que otro. Nadie se debe imaginar una situación cultural simétrica en la realidad. Pero la buena noticia es que sucede. Por ejemplo, el pueblo Com, para sobrevivir de la conquista del Chaco, de las terribles matanzas, persecuciones y políticas de dispersión de las familias, sacaban los niños para mandarlos a educar con familias de las ciudades que no sean indígenas. Eso pasó acá en el Chaco. Para sobrevivir han hecho una alianza, un trato intercultural simétrico en su relación de parentesco y se formaron familias con Mocoví. Aparte de sobrevivir ambos pueblos con mucha fuerza, con mucha vitalidad, aparte de eso también se ve en la cerámica, que hay zonas de Chaco donde la cerámica Com y la Mocoví es muy parecida y donde hay familias donde se sabe que alguien viene de pasado Com y alguien tiene pasado Mocoví. El pasado no es a lo mejor cuando alguien era chiquitito, el pasado a lo mejor sucedió con su madre o a lo mejor con su abuela. Pero, por ejemplo, es un caso que las comunidades indígenas pudieron resolver una situación de diversidad por necesidad que nosotros todavía hoy no podemos, por más que querramos, digamos, ¿no? Otro tema a tener en cuenta con el tema de artesanías y derechos de artesanos y artesanas. Bueno, en Argentina no hay ley nacional de artesanía, así que se está trabajando, se están luchando, hay gente que está trabajando fuertemente por eso, y si en algún momento se enteran de que hay un debate o hay un reclamo o hay una petición, estén atentos porque es muy importante que haya una ley nacional de artesanías. Estos son ponchos, matras y caminos de uno de los talleres de tejido mapuche, de las mejores, pero de acá de Chile, de todo el país, de todo el Cono Sur, son ellas. Es el taller Sofía Huinca de Valcheta, que es la meseta Somuncurá, que es un lugar poco glamoroso, pero les juro que son las mejores. Eso es una muestra que hicimos con Chile, que se llamaba Wolmapu, que es el mundo mapuche de ambos lados de la cordillera, fuerte y potente, y ellas eran las mejores comparando, así que Sofía Huinca, el taller de Valcheta.
Con respecto a derechos de las artesanas y los artesanos, hay unas cuestiones que son muy complicadas. Por ejemplo, es mucho más fácil el abordaje del artesano anónimo. Está en nuestra cultura, yo diría, no sé, dialógica, que el artesano no tiene nombre, no tiene apellido. ¿Cómo es eso? Son artistas. Ustedes no le van a estar diciendo a León Ferrari León. ¿Quién es León? León Ferrari. Entonces, ¿por qué no la conocemos a Florinda Huenchupán del taller Sofía Huinca de Valcheta? ¿Por qué no los llamamos con el nombre de artistas como los que son? Hay autorías individuales que debemos respetar y hay autorías comunitarias del pueblo tal, de la comunidad tal. Hay nombres antiguos que tenemos que aprender. Es más fácil decir de Santiago del Estero, del Monte, yo qué sé, pero hay nombres que tenemos que aprender. Tenemos que aprender el guaraní, el com, el mocoy, tenemos que aprender el quichua. Entonces, digo, ese es uno de los derechos, el nombre de la rosa. Acá hay una amiga que vino que siempre me escucha decir lo mismo, se debe estar súper aburriendo. Otro derecho que tienen las artesanas y artesanos, sobre todo de comunidades originarias, es la consulta. Consulta previa, libre e informada, que es un procedimiento que está en la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es una declaración del 2010 y que recomienda a los estados y recomienda y se recomienda fuertemente a todos los privados que vayan a llevar adelante trabajo con comunidades que tienen que realizar una consulta previa, libre e informada. ¿Qué significa esto? Que se debe hacer en los tiempos que trabajan las comunidades, si lleva 2 meses la consulta, 3 meses, hay que respetarla, con los mecanismos tradicionales que tienen las comunidades, si son autoridades tradicionales, pastores o pastoras evangélicos, o lo que sea que una comunidad asuma como mecanismo tradicional, como liderazgo, como asamblea, esa consulta se debe hacer. El otro derecho es el consentimiento previo, libre e informado. Una comunidad informada de todo el proceso de trabajo que se está haciendo con ellos, tiene que tener consentimiento ese trabajo. Si no pasan las cosas que están pasando, ¿no? Que vemos que vamos a trabajar apropiación cultural. Bueno, pero antes, veamos, hubo un consentimiento. Pasó en México. ¿Por qué? Porque no está legislado el consentimiento y todavía no pueden tener su ley para defender los derechos de artesanos y artesanas. Colombia tiene el consentimiento. Ya nos enteramos hace poco en un taller muy bueno que con gente de Colombia del tiempo infernal que lleva el consentimiento. Panamá tiene consentimiento por ley. Entonces, como diría una jurista indígena de mucho prestigio en Argentina, que es Viviana Figueroa, conviene consultar. Uno se ahorra problemas consultando y lo bien que hacen aconsejar eso. Precio justo. Precio justo es fundamental derecho de los artesanos y artesanas. Bueno, eso van a tener que cada uno reflexionar sobre eso. Acceso a la materia prima. Esta es la casa de María Gutiérrez, que es una tejedora de Laguna Blanca, vicuñera. Ellos recuperaron la captura por esquila, que es un procedimiento ancestral de los incas. Incluso hay arte rupestre que muestra las vicuñitas y las capturas. Y bueno, hoy son como una especie de estrella rutilante que se está internacionalizando la comunidad de Laguna Blanca. Así son las casas, así viven. Y no tienen conectividad. Y por último, los tips del trabajo colaborativo que sí hacen fuertemente a la sostenibilidad cultural. Porque si nosotros vamos a trabajar con comunidades, con artesanos, con artesanas, con un artesano, con una artesana,
ya sea urbano, rural, indígena, en el contexto que sea, tenemos que tener en cuenta dos pilares. Esto que les voy a decir es un trabajo de desarrollo que hicimos, un protocolo de buenas prácticas para el trabajo colaborativo, que lo hicimos basado en un trabajo que se hizo en India, en una plataforma que se llama Sangam. Ustedes pueden buscar eso. Lo llevó adelante Kevin Murray, del Workers Council. Estas son las artesanas randeras del Cercado, Tucumán. Con ellas trabajamos en el 2014, hacen estos encajes increíbles a mano. Trabajamos en el 2014 en un taller con diseñadores elaborando la ficha de lo que es este protocolo. La primera parte es la honestidad en el desarrollo del producto. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos con ella? ¿Quién produce? ¿Quién recolecta la materia prima? ¿Quién procesa la materia prima? ¿Quién desarrolló el producto? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde? ¿Qué conocimientos estaban involucrados? ¿Qué aporte hizo cada quien? ¿Cuál fue el rol de los participantes? ¿Cómo se trabajó el vínculo? ¿Cuáles fueron las ventajas de ese trabajo? ¿Cómo fue el intercambio? ¿Quedó contenta usted trabajando colaborativamente con un diseñador o le quedó un saborcito así medio? Hay que consultar, hay que preguntar, conocer la voz del artesano. El otro eje es la honestidad, perdón, me olvidé. Ella es una amiga, Edilberta Puca, es una de las 5 mujeres que sigue haciendo telar de cintura, vive en Cusí, que es casi el límite con Bolivia. Quedan muy pocas tejedoras de telar de cintura en Jujuy y por suerte fue a Cusco y se encontró fue un encuentro invitada y encontró 500 personas haciendo la misma técnica, así que está feliz, por suerte. Y ahora vamos a lo último, que es la honestidad sobre el destino de los productos. La pieza se llama El embarazo, es una mujer, una pieza cerámica del maestro Oscar Mendoza, también de Jujuy. Es una mujer contándole, dándole la buena nueva al esposo. Tiene un bruñido y un trabajo de engobes de la tierra espectacular. Y el vestido es de Manuela Rajido. Y puse esta foto porque esta fue una foto en BAF. Y que tiene que ver con el destino del producto, ¿no? De las consultas que hemos tenido que hacer para usar cosas de los artesanos en las campañas. Y lo que preguntamos ahí es si fueron consensuadas las estrategias de promoción, cuáles fueron, si todos los colaboradores en el desarrollo del producto son mencionados en la etiqueta gráfica de promoción, etcétera. Si el producto se vende, cuánto, cuándo y cómo se pagará cada uno. Si el precio final del producto fue convenido entre ambas partes, o sea, una cosa es lo que se compra ya y otra cosa es lo que aparece en un negocio, ni me quiero imaginar del otro lado del océano. El precio final del producto fue convenido, ¿es respetado el precio final por ambas partes? ¿Cómo calificaría nuevamente la relación colaborativa? Bueno, y me despido con una familia feliz de artesanos del Chaco, del pueblo Mocoy, que es un pueblo resistente como pocos, como la mayoría de los artesanos y artesanas. Son un ejemplo de resistencia cultural y son una gran clave para la sostenibilidad cultural. Ellos son todos descendientes de un famoso cacique, que era el cacique Catam, que fue el primer cacique Mocoy, que fue juez de paz. Y está inmortalizado en un chamamé de Cocomarola porque era bastante bravo también para dirimir cuestiones. La señora, que es la matriarca, es su nieta y fue casada por su abuelo cacique Catán, y acá está toda su familia de alfareros de las Tolderías Chaco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero saber si para tontear, ¿alguno tiene preguntas para el final? ¿Ya pensó algo? Porque la idea es hacer, sé que ya se va haciendo tarde de noche, la idea es hacer al final, si tienen alguna ronda rápida de preguntas. Euge, vendí un final, no sé si tenés algo preparado, empezamos cantando, no sé con qué nos vas a sorprender. Tengo muchas capas de ropa para desnudarme si no canto. Te vi anotando mucho durante el evento, así que bueno, tus reflexiones. Como loca, es un placer estar acá.
estar acá al lado de Thais para mí es conmovedor, porque como bien dijo ella, nos conocimos siendo las dos muy jóvenes. Muy jóvenes. Ella es más joven que yo, pero bueno, seguimos siendo jóvenes. Me quedé casi que sin palabras después de escucharla a Roxana. En realidad, de escucharla a Roxana y de ver las imágenes que mostraba de los artesanos, y ese vestido de Manuela Ragido a mí me deja sin palabras. Y son divinuras. Qué mejor expresión que divinuras. Y bueno, yo trabajo con palabras, o sea, yo no hago muchos slides, no traigo presentaciones porque me gusta trabajar con mis palabras. Y es la tarea que hago cotidiano. Y hoy hablaron de destreza, y la destreza que tengo que tratar de hacer es con las palabras. Y es difícil. A veces es más fácil porque uno ya tiene un ejercicio, y hay algo que nos enseñan a los periodistas, acá Thais lo sabe muy bien, cuando empezamos a trabajar, que nos dicen quién, cómo, dónde, por qué y para qué. Algo que se denomina como las 5 Ws, porque viene de la cuestión anglosajona, ¿no? Si lo pasan al inglés, van a advertir que tiene que ver con eso. Y pensé en las palabras que se hablaron hoy, o que se mencionaron hoy, y cuáles fueron representativas para mí, porque lo importante es el peso de las palabras. Si no, queda todo vacío y las cosas se repiten ad infinitum y ahí queda. Entonces yo anoté muchas palabras, se las voy a leer rápidamente y vamos a seguir hablando de palabras. Sostenibilidad, sociedad, factores, tango, red, cantar, yo. Emprendedores, votos, empresariado, desinformación, ojos, respirar, tiempo, campo, derechos, abuelos, historia, marca, medias, mujeres, vulnerabilidad, tejido social, capacitación, unir, creencia, cosas, oficios, migrantes, pobre, valor, idiomas, dignidad, consumo, responsable, trabajo, huella, indeleble, gaucho, vegano, recursos, menos derechos, wichi, enclave, artesanías, mano, herramientas, simbólicos, religiosamente, tercer mundo, sentido común, funciones, ley, UNESCO, todas, diversidad, linternas, libertad, expresarse libremente, interculturalidad. Ahí está, así se dice. Me quedo con esa última. Ahí hice una cuestión arbitraria y corté con esta última palabra. Escucharon verbos, escucharon adjetivos, escucharon preposiciones, escucharon diferentes tipos de palabras, y voy a tratar de hacer una sintaxis, que es mi trabajo con esas palabras. Y ahora pienso además de esas palabras, pienso en determinados personajes que se nombraron acá y otros que agregué yo. Y acá otra vez el yo, que es una cuestión sintomática de este tiempo, me parece, como para que pensemos a diario. Decían, pensemos qué hacemos desde que nos levantamos. Bueno, pensemos en la autorreferencialidad de cada día, ¿no? Bueno, Kim Kardashian, seguramente muchos la conocen, y los que no la conocen tienen una suerte tremenda de no conocerla. Es una influencer que nombró acá la señora. Y al lado de Kim Kardashian yo puse a Ramón Gutiérrez. Y ustedes van a decir, ¿quién es Ramón Gutiérrez? Bueno, Roxana hacía referencia a una de las Gutiérrez, de la familia Gutiérrez de Catamarca, artesanos de Catamarca de Laguna Blanca. Jean-Paul Gaultier, ahora vamos a hablar de él, ya lo conocen seguramente los que trabajan en moda, los que están aspirando a hacerlo. María Mónaco y Josefa Braga. Ustedes dirán, ¿quiénes son? Bueno, les voy a contar quiénes son. Y cuando pensé en estos personajes, pensé en una cuestión en la dialéctica, ¿no? ¿Qué podemos generar por oposición o ponerlos en diálogo a esos personajes? Y cuando pensaba en Kim Kardashian, lo único que se me venía a la mente era culto al yo, culto al robo o a la apropiación, si quieren, culto al obsceno, no desde un lugar moral, sino desde un lugar cultural, culto a lo vulgar. Y al lado lo ponía Ramón Gutiérrez, que a Ramón Gutiérrez tengo que decir que lo conocí a través de Roxana Amarilla. Yo hace 18 años que trabajo en periodismo, y si pierdo la capacidad de asombro, es como si estuviera muerta. Digo, si nada me asombra, puedo hacer un montón de preguntas, pero si no tengo
esa capacidad de asombro de algo que me interpele, estaría muerta. No me quiero poner poética, pero es la sensación que tengo. Cuando le entrevisté a Ramón fue por teléfono un día de verano de este año. Estuve una semana tratando de localizarlo, porque él vive en La Puna y no tiene señal de celular. Y bueno, cuando tuvo señal me avisó que estaba en el pueblo. Entonces yo atravesé todo el centro porteño hasta llegar a mi casa, un día de 40 grados, me senté a hablar con Ramón y me pasó lo que no me pasaba hacía mucho, creo que desde que estudiaba, que se me entrecortó la voz como se me entrecorta ahora y se me llenaron los ojos de lágrimas. Por suerte él no me veía porque me hubiera dado mucho pudor y casi que no podía seguir preguntando. ¿Por qué? Porque él me conmovió con su historia, pero me conmovió con su historia colectiva, porque Ramón no es yo. Ramón es una historia colectiva. Él trabaja con una comunidad y él procuró en la entrevista cada cosa que decía que la habían hecho los artesanos, que no la había hecho él. Ramón, que Roxana no se los contó seguramente por una cuestión de tiempo y porque además no dar querido particularizar en un artesano o en una comunidad, logró llevar sus artesanías a Nueva México, a Estados Unidos, y logró mostrárselas a Donna Karan. Los aspiracionales a la moda también seguramente saben quién es Donna Karan. Bueno, es una historia larga, la pueden leer en la nota, después se las paso. Pero a lo que vuelvo es a la cuestión colectiva, ¿no? Lo importante de el culto o la idea de fomentar lo colectivo. El culto a lo propio, pero no a lo propio, a lo que él posee, a lo propio que tiene que ver con sus orígenes. Como bien dijo Roxana, esta es una artesanía, un procedimiento artesanal, el que hace Ramón, que es tejer con lana de vicuña, es ancestral, y lo hicieron sus padres, y lo hicieron sus abuelos, y seguramente mucho más hacia atrás. Y el otro culto es el culto al lujo, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el lujo con las artesanías que hace Ramón en Catamarca? Les puedo asegurar que realmente eso es el lujo. Hice otra oposición y tiene que ver con la cultura de lo establecido, lo que sería el statu quo, y lo contracultural. ¿Qué es lo contracultural? Y a su vez, derivado de eso, lo que es el sentido común, lo que está dado, lo que está establecido en la moda, por ejemplo, que es sobre lo que escribo, que tiene que ver con las tendencias, tiene que ver con el mainstream, tiene que ver con los dictados, más allá de que ya no hay una dictadura de la moda, pero siempre hay algo que se cuela ahí. Y a su vez, del otro lado, con subvertir los sentidos. Y ahí viene el tercer personaje, Jean-Paul Gaultier. Hará 2 meses aproximadamente, este personaje estuvo acá en la Argentina en 2 oportunidades, el año pasado estuvo nuevamente. En una entrevista en el diario El País de España, él se preguntaba y le preguntaba y lo interpelaba y seguramente lo asombraba al periodista por qué consumíamos tanto y por qué se producía tanto y que le preocupaba el tema de los residuos textiles. No lo decía exactamente con esas palabras, pero esa era la idea. Ustedes pueden decir, bueno, qué fácil, diciéndolo desde su lugar burgués en París, sentado, seguramente en un sillón capitoné, vestido con la mejor ropa. Lo interesante de esto es desde dónde lo decía. Y lo decía desde la boca del león, porque lo decía desde la industria. O sea, él lo plantea desde la industria. Yo me apropio de sus palabras, por supuesto las cito en una nota, y pienso en algo que venía reflexionando hace rato, en los residuos textiles. Y acá se dijo cómo nos vestimos, de dónde viene la ropa que usamos, pero también tenemos que preguntar cómo está hecha esa ropa. ¿Qué se piensa para hacer esa ropa? ¿Quién la hace esa ropa? ¿Qué derechos tiene que hacer esa ropa? Respecto a esto último, hace mucho tiempo, cuando hice una de mis primeras notas sobre sostenibilidad, creo que se lo comenté a Thais en algún café que tomamos, alguien me dijo que la sostenibilidad tenía que ver con una manera más inteligente de vivir. Tenía que ver, por supuesto, con la preservación de recursos, con la idea más originaria, ¿no? de la década del 80, pero también tenía que ver con esa manera inteligente de vivir. Cuando cantó el tango Susi, yo me emocioné porque soy porteña, por supuesto, pero no canté.
primero porque canto mal, vamos a decirlo, me da un poco de vergüenza. Pero no canté porque también pensé, ¿yo me estoy identificando con ese tango? Sí, porque me emocioné, porque escucho un tango y se me parte el... Todos nos emocionamos con el tango. Pero sabía que me iba a emocionar también cuando veía las artesanías que mostró Roxana. Porque para mí puede ser algo ajeno y lejano, porque vivo en Buenos Aires, porque soy porteña, porque soy descendiente de inmigrantes europeos, pero no es lejano. Y trato de volver a sorprenderme y abrir los ojos para verlo cada vez más cerca. Y lo hago a través de las palabras, que es mi trabajo. Y cuando pensé en el tango, pensé en estas dos mujeres que no cantaban tango, bueno, una más o menos, que era María Mónaco y Josefa Braga, que eran mis abuelas. Una venía de Asturias, la otra venía de Pesco Pagano, cerca de Nápoles. No eran artesanas, no eran diseñadoras, no eran emprendedoras, pero le daban valor a lo colectivo, le daban valor a la comunidad, le daban valor a lo propio. Y pensé qué es lo propio, qué es lo identitario, y que no hay una única idea de la cultura. No hay una cultura oficial, no hay una cultura... Y otra vez vuelvo a lo porteño. Digo, para pensar a través de ese tango bellísimo y reflexionar cuánto tiene que ver lo porteño con la sostenibilidad y cuánto tiene que ver cada lugar de la Argentina, y soy muy cuidadosa ahora porque no quiero decir ni el interior, ni el norte, ni el sur, porque Roxana me venía a tirar de las orejas y estoy evitándolo. Bueno, y por último, cuando vuelvo a pensar en lo colectivo, pienso en la manta de patchwork que hizo el año pasado la Asociación de Moda Sostenible. Saben lo que es el patchwork, es unir pedacitos de tela. Y otra vez vuelvo a una de esas mujeres, que era mi abuela, que hacía esas mantas, y cada pedacito de tela tenía que ver con una historia, en este caso de mi familia, y de las familias cercanas o los que aportaban a esa manta. Me pareció muy, muy, muy simbólico, y además lo relacioné inevitablemente con las mujeres y con una tradición de mujeres. Me olvidé una hoja ya, sí, a ver si alguien me la alcanza. Esa es la que está escrita. Porque como empecé con palabras, a mí me gusta terminar con palabras, y no traje un slide, pero bueno, les traje acá mujeres, igualdad de género, que a días de las elecciones, y me pongo políticamente incorrecta, me parece importante pensar en eso. Muchas gracias.